¿Ya? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Os hemos convocado para dar un poco la información y explicaros lo que han sido todos estos encuentros que hemos tenido con diferentes colectivos de la ciudad, donde hemos podido tratar temas muy variados y sobre todo recibir esa información, ese feedback y esa participación desde la sociedad civil de nuestra ciudad y en diferentes ámbitos y en diferentes temas. Tanto en el planteamiento siempre que se ha hecho en las diferentes reuniones, como lo que hoy os voy a contar aquí, se ha hecho siempre desde un objetivo de construir y de hacer propuestas en positivo. Yo he pedido siempre en todas las reuniones, antes de empezar, pues a todas las personas que han venido, que evitaran hacer críticas a la situación actual, que no estábamos para eso. Un proyecto, yo entiendo, un proyecto de ciudad como el que estamos preparando y para recibir todas esas ideas y esa información no se puede hacer desde la crítica, se tiene que hacer desde el optimismo, desde las propuestas en positivo, y con esa idea se ha venido trabajando en todos estos encuentros. Comenzamos los encuentros en el mes de febrero con el Foro B21, fue el primero de los que tuvimos, y terminó esta misma semana con un encuentro en femenino, donde invitamos a la participación al colectivo feminista y diferentes mujeres que quisieron acercarse a dar su visión de la ciudad en femenino. Y entre estas dos reuniones se han desarrollado todas las demás y hemos hablado de temas relacionados con el deporte, con la cultura, con el urbanismo, con las entidades sociales, con las APAs. Bueno, ha habido más de 10 reuniones con peñas, con fiestas. Ha habido más de 10 reuniones con los barrios también, donde hemos podido percibir muchas ganas de participar, muchas ganas de colaborar y muchas ganas de trasladar ideas. Y como digo, siempre tratando de hacerlo en positivo, y eso a nosotros nos va a ayudar, por supuesto, a diseñar nuestro proyecto para las próximas elecciones municipales. Y además hemos hecho todo este proceso desde el punto de vista de que queríamos que estuviera alejado del ruido que se va a producir seguramente cuando se vayan acercando más las elecciones. Por eso todo este conjunto de reuniones y este proceso de alguna manera participativo se inició, como digo, a final del mes de febrero, para evitar que se acercara mucho al momento electoral, y porque es además la base sobre la que vamos a construir muchas de las propuestas que vamos a plantear de cara al programa electoral. Entonces, las ideas un poco que se nos han hecho llegar, tampoco es cuestión de concretar, pero sí que a grandes rasgos hay cosas en las que se coincidía tanto entre las personas que acudían a las reuniones como también en las diferentes reuniones. Algunas de ellas, intentar facilitar toda la cuestión relacionada con la comunicación y la relación administrativa entre el ayuntamiento y los ciudadanos, los colectivos, los clubes, las asociaciones, las empresas en general. Esa es una cuestión que hemos detectado que preocupa y que es importante, y a la cual creemos que hay que aportar una serie de soluciones, como lo que podría ser el servicio de atención al ciudadano, que ya es una propuesta que se presentó en el ayuntamiento, el planteamiento de la ventanilla única, para que también a través de esa puerta de entrada la administración, digamos, pueda ser más accesible a los ciudadanos en cualquier ámbito. Luego también con el tema de la justificación, la presentación de las documentaciones a la hora de presentar proyectos, tramitar subvenciones, etcétera, toda esa cuestión de esa burocracia que no es algo que afecte aquí localmente, sino que es algo que está muy generalizado, digamos, en todos los ámbitos de la administración, y hay que tratar de buscar soluciones que permitan agilizar esas cuestiones. Y luego, evidentemente, se han detectado y se han puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con el tema de la vivienda, con el tema de la movilidad, con el tema del comercio y de la actividad empresarial. Bueno,
pues temas muy variados que todos de alguna manera percibimos y que son latentes tanto en nuestro municipio como en un contexto más general también a nivel nacional. Y por nuestra parte, o por mi parte en concreto, como candidato que he sido el que ha participado en todos estos encuentros, pues ahora cerraríamos, digamos, esta fase con este encuentro que hoy hacemos aquí con vosotros, con los medios de comunicación, porque entendemos que también, pues cuando terminemos esta rueda de prensa, pues vamos a poder compartir un rato en el que también me gustaría, pues que un poco como un colectivo, desde luego que yo considero muy importante en la ciudad también, todo el ámbito de la comunicación, pues que también podamos compartir un poco pues algunas ideas, un poquito cómo veis vosotros la situación y cómo podemos afrontar el futuro y preparar ese proyecto de ciudad para que Barbastro pues recupere lo que nosotros creemos que debe recuperar, que es ese liderazgo a nivel regional que ha quedado dormido en estos años. Entonces, por mi parte, eso es lo que os quería trasladar y como digo, pues agradeceros la asistencia y también pues estoy a vuestra disposición para si queréis plantear cualquier pregunta y cualquier aclaración. Sobre todo en cuanto a que han coincidido, ¿no?, varios colectivos en esta falta de comunicación entre ayuntamientos y ciudadanos, algunas otras propuestas, algunas otras, no sé, que hayan coincidido también en solicitarte o transmitirte, no sé, alguna cosita más. En la nota de prensa que os vamos a repartir, pues allí concretamos alguna cuestión pues relacionado también un poquito con las APAs, con la juventud, con la infancia y también con los mayores. Una idea, por ejemplo, que se trasladó en el colectivo en la última reunión de la visión en femenino, pues es esa visión de que una ciudad que está pensada para la infancia y para las personas mayores es una ciudad amable y es una ciudad accesible y es una ciudad acogedora para todos los ciudadanos, porque al final a veces se piensa en la ciudad siempre para el perfil de edad media y se olvida un poquito esa visión como más de los niños y de los mayores. Entonces eso, por ejemplo, son cuestiones que hacen reflexionar y que hacen ver pues eso, cambios y a lo mejor transformaciones que hay que tratar de plantear. Y luego, sobre todo, el pensar que Barbastro es y debe ser algo global y en el que debemos participar todos. Un poco esa sensación de que se deben repetir estas dinámicas de participación entre colectivos y ayuntamiento. Un poquito demandaban también eso, que incluso el contacto entre ellos, que a veces vemos al colectivo pues, de las asociaciones culturales o de las deportivas, los vemos desde fuera como si fueran un único colectivo, pero dentro de ese colectivo muchas veces ellos no tienen tampoco relación o contacto. Entonces, pues buscar esos puntos y momentos de encuentro donde ellos puedan también enriquecerse de su participación en unos ámbitos, en otros, y poder un poco hacer proyectos globales. ¿Qué pensáis de que habéis recibido todos una carta firmada por 6 presidentes de clubes que representan a 700 jugadores y jugadoras sobre más que la asistencia deportiva, los campos de fútbol? Porque hay que reconocer que esa es una situación heredada de los anteriores, pero no es menos cierto que en 4 años tampoco se ha solucionado. ¿Cómo habéis analizado esa situación? Si os la han planteado, porque has hablado de todo menos de deportes. Sí, tuvimos una reunión de deportes y entonces, bueno, evidentemente que acudieron clubes de diferentes modalidades deportivas, entre ellos estaban los relacionados con el fútbol y fue, por supuesto, una de las cuestiones que pusieron sobre la mesa y que nos preocupan. Yo en su momento me comprometí y en esa misma reunión lo hice a tratar de hacer una hoja de ruta y un plan de acción para que esas instalaciones o esos campos pudieran hacerse realidad al mayor o al menor plazo posible de tiempo, y esa propuesta fue trasladada y entonces pues bueno, es lo máximo que yo podía hacer porque sin tener responsabilidades de gobierno
pues no se puede hacer más que eso, más que apoyar, intentar dar ideas y soluciones. La realidad, por la carta que hemos visto que se ha publicado, pues parece ser que no hay pasos adelante, pero ahí estamos en la situación pues, de que no se ha presentado el presupuesto, entonces es una rueda que incluso sin la presentación del presupuesto, esa propuesta que se planteó, se podía iniciar ya la tramitación para que esa renovación de los campos fuera posible. Es verdad que evidentemente todo lo que en estos 4 años se ha trabajado pues venía también de los gobiernos y de las legislaturas anteriores, pero la oportunidad en estos 4 años, con los remanentes liberados, de hacer esas mejoras y esas inversiones, no en el ámbito deportivo solamente, sino en muchos ámbitos en la ciudad, pues no se ha llevado a cabo. Eso no puede ser nunca responsabilidad de quien gobernaba anteriormente ni de quien hemos estado en la oposición. Al contrario, nosotros hemos intentado hacer las propuestas, como digo, en el tema de los campos de fútbol, una propuesta concreta que por prudencia y por lealtad no se ha trasladado públicamente ni se ha presentado como una moción en el ayuntamiento para que no se consideraba que se quisiera utilizar eso como un arma arrojadiza contra el equipo de gobierno actual, pero yo esa propuesta la hice llegar a los responsables o a algún responsable de los equipos de fútbol y ellos me consta que han podido hablarlo en el ayuntamiento también, con lo cual creo que desde la responsabilidad hemos hecho lo que podíamos hacer. Y a partir de ahí, pues el compromiso de que en el futuro, desde luego, eso pueda ser una realidad. Esa propuesta de la que hablas se refiere solo a los campos de fútbol. Pero es que hay otra propuesta que no han distribuido, pero que existe, entregada en el ayuntamiento del club de baloncesto, que son también 200 jugadores y jugadoras, porque el suelo pues es como el de los campos de fútbol, pero en versión baloncesto, por no hablar de goteras. Presentaron, me he informado, existe una propuesta entregada en el ayuntamiento de la que no se ha sabido nada. ¿Vosotros sabéis algo? Yo de esa no tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento de la necesidad, porque así se nos ha transmitido también en diferentes momentos y reuniones, de renovar en el pabellón Ángel Orús y en el de la Merced también, pues mejorar y hacer una mejora tanto del suelo como evidentemente de las goteras, etcétera, y algunas inversiones que hay que realizar. Creo que también había un proyecto que se había redactado o se estaba redactando que recogía esas inversiones, pero después la capacidad para poderlo llevar eso a término, pues es lo que hemos visto que no existe. Ha habido diferentes modificaciones presupuestarias en años anteriores donde ya se ponía el dinero, o sea que problema de dinero no ha habido, pero después eso no se ha sido capaz de llevar a buen puerto y a que sea una realidad. ¿Y en el planteamiento vuestro que hagáis ahora vais a incluir al sector del baloncesto? Vamos a plantear todo lo que es el proyecto de lo que sería... Hablando de un colectivo amplio. Claro, y el voleibol, estamos hablando de diferentes clubes. Yo de los demás no sé si han hecho Sí. esto, sí. No, pero que de diferentes clubes y asociaciones que utilizan los pabellones deportivos y que requieren de unas mejoras y de unas inversiones. Eso está claro. Y ahí hay un plan director de instalaciones deportivas que ya trazaba todo ese planteamiento y a partir de ahí es cuestión de, por fases y con los diferentes proyectos ya técnicos en su momento, ir ejecutando esas inversiones que en estos 4 años han estado paradas y no se han realizado. Tengo que recordar también que había y hay dinero en los remanentes, pero es que había dinero también de subvención del plan de instalaciones deportivas que era del Gobierno de Aragón, más de 500.000 euros que se perdieron y que iban a suponer que junto con lo que tenía que poner el ayuntamiento, pues se hablaba de más de 1 millón de euros de inversión en instalaciones deportivas, con lo cual... En vuestro encuentro con los comerciantes y empresarios se detectó algo que comentamos ayer, José Luis estaba también, con la nueva plataforma de izquierdas, que es que en Barbasa hay 100 establecimientos cerrados. Después de la pandemia y algunos de antes que ya no han vuelto a abrir. Eso pues lo habéis detectado, lo han comentado o igual les da a todos. A ver, en el tema de la reunión de desarrollo y en el ámbito empresarial fue la verdad
muy interesante y tuvimos pues participación de las diferentes asociaciones de empresarios, de algún empresario a título individual que también vino, y se pusieron sobre la mesa problemas que conocemos todos, pero también se puso sobre la mesa soluciones. Después de esa reunión y en diferentes momentos, pues nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando ya en ese programa electoral con propuestas y planteamientos. Al final, esa información y ese planteamiento de 100 negocios cerrados y una ciudad abocada a la crisis en cuanto al comercio, creo que es una imagen que no beneficia a nuestra ciudad. Pero es real. En absoluto. Otra cosa es que no beneficie. Sí, ya me he encontrado con esa respuesta. pero no se están poniendo las medidas ni las soluciones para intentar revertir esa situación, y nos estamos quedando, y no lo digo a nivel de medios de comunicación, sino a nivel de quien tiene la responsabilidad y quien puede plantear propuestas, nos estamos quedando solamente en la parte del lamento. Y desde luego que desde mi punto de vista a los problemas hay que aportarles y presentarles soluciones. Entonces, hay muchas ideas que se están desarrollando en planes de comercio en ciudades de nuestro entorno y en ciudades mucho más grandes que nosotros, porque el contexto del comercio no es algo local que afecte solo a Barbastro, esto es algo global y mundial. El comercio electrónico, las nuevas tendencias de compra, entonces en eso no se está ni se ha diseñado un plan de choque ni un plan de acción, y eso es lo que nosotros vamos a proponer y a presentar, con ideas y soluciones que evidentemente no van a ser definitivas, ni la solución definitiva, pero sí que estoy seguro de que van a ser capaces de paliar la situación en la que estamos y de mejorar sin duda y aportar soluciones. Por ejemplo, y por concretar alguna cosa, si hay negocios que se cierran porque no hay relevo generacional, ¿qué acciones son las que se están planteando para que pueda existir un mecanismo de traspaso, de aval a esas personas que pueden estar dispuestas a coger ese negocio? No lo sé, en otros ámbitos, por ejemplo el de la vivienda, lo hemos hecho. El planteamiento de Alquilas o Montano es un planteamiento que intenta dar una solución rápida y más o menos efectiva y fiable para poner vivienda a disposición en el medio rural, porque no la había, y en cambio viviendas existían. Había ahí una oferta y una demanda que no tenían una relación, pues a nivel de cierre de establecimientos sin relevo generacional y sin traspaso, porque no se trata de implementar un sistema para decir qué personas pueden estar interesadas. Podemos plantear un mecanismo de avales, podemos plantear un mecanismo de apoyo a esos emprendedores. Estoy seguro que esos negocios que se cierran, pues seguramente los propios propietarios son los que más les gustaría que de alguna manera pudiera continuar esa actividad. Pues hay que buscar esos mecanismos, intentar ponerlos en práctica, creo, ¿eh? Entonces no puedo avanzar más, pero yo sí que como contexto general creo que al problema, que es evidente que existe, no se ven las soluciones. Y es lo importante, trasladar las soluciones, porque quedarnos en el problema y plantear la queja de que es la tendencia, que es el mercado, que está pasando en todos los sitios, pues hombre, hay que buscar la solución, que a lo mejor no es del 100%, pero seguro que será mejor el resultado que si no se hace nada, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Claro, es que eso no deberías haber publicado esa información negativa. No. Yo ya me lo he escuchado. Pero es tan sencillo como salir a la calle y hacer el recorrido que hice yo, contando y apuntando. Pero además, es que es como lo que ayer pusimos como ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que solo tenemos que publicar las crónicas cuando Barbastro gana y ocultarlas cuando pierde, o qué? No, ¿qué pasa? Es que es real, es una situación real. No, pero que la crítica, y yo ya lo he matizado, no es a la información, es a la respuesta o a lo que aparece por quien tiene responsabilidad en planteamientos en ese sentido. O sea, hay una base de datos de locales en la ciudad, hay un censo de qué es la situación de... O sea, todo eso, y ver soluciones, planteamientos, propuestas, y agudizar el ingenio y buscar las soluciones y apoyarse en quien pueda aportar soluciones. No sé, creo que... Es evidente también que tanto Desarrollo, Belinda en este caso, como la EBE, José Antonio, reconocieron que eso es así y lo asumieron. Lo que pasa es lo que dices tú, que lo asumimos, pero ahí está.
Y habrá más cerrados, han cerrado algunos desde que hice el censo. Y también, ya ha cerrado también algunos. se van a Y abrir ha abierto algunos, algunos, y la sí. vida, Ha abierto algunos, sí. y la vida continúa. O sea, Pero por uno que ha abierto con 6 puestos, ha cerrado otro con 3 o 4. Y estamos hablando de una ciudad comercial que tiene su congreso de comercio y todas esas pues cosas. mayor motivo todavía para que se debería de estar liderando iniciativas, ideas y propuestas en ese ámbito. Si somos una ciudad comercial, vamos a creérnoslo y vamos a poner los medios y vamos a mantener y vamos a mejorar, porque a veces ya sabemos que cuando se aplican medidas de acción, pues a veces dan resultado o que puede ser mejor o peor, pero indudablemente si no se aplica ninguna medida de esas, el resultado ya Como deriva, los campos de sabemos cuál fútbol, es. hay que buscar soluciones para jugar. Correcto. ¿Vale? Perdona palabras, ¿eh? No,